Sí, profe. Bien. Bueno. Ahora sí. Arrancamos con lo que es farmacología. Así que vamos a empezar con lo que es la farmacología, que es la ciencia que estudia los productos farmacológicos y también otras sustancias químicas, abarcando también sus efectos tanto biológicos, su composición, sus fuentes y también todas sus propiedades químicas. Bien, la farmacología es la especialidad médica que se centra en los fármacos, ¿sí? En aquellas sustancias que se emplean para lo que es la prevención, también lo que es el alivio o la cura de las enfermedades. Bien, entonces gracias a la farmacología es posible conocer en profundidad lo que son los fármacos y saber cómo se desarrollan dentro del organismo. Por otro lado, también tenemos que los estudios farmacológicos lo que hacen es permitir a los investigadores comprender los beneficios o los efectos benéficos, mejor dicho, de un fármaco con sus efectos negativos. Bien, antes de introducirnos un poco más en el tema, vamos a ver lo que es fármaco, medicamento y también droga, ¿sí? Se entiende por fármaco o también principio activo a una sustancia con composiciones químicas exactamente conocidas y que es capaz de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad fisiológica de quien la consuma. Bien, un fármaco también puede ser específicamente dosificado y sus efectos, tanto benéficos como perjudiciales, son perfectamente conocidos. Luego de utilizar dicho fármaco en un número de personas lo suficientemente grande, ahí ven los beneficios y el otro lado, los beneficios también perjudiciales de dicho fármaco. Luego tenemos lo que es el medicamento. Se refiere al término medicamento a la combinación de uno o más fármacos con otras sustancias farmacológicamente inactivas que se llaman excipientes y sirven para darle volumen a la presentación farmacéutica y también facilitan la producción, el transporte, el almacenamiento, la dispensación y también la administración de los fármacos. Bien, los medicamentos se identifican por lo que es la denominación común internacional o también por el nombre genérico del fármaco que contiene y mediante un nombre comercial o de marca que escoge obviamente cada fabricante. Luego tenemos lo que es droga, que se entiende por droga una mezcla bruta de compuestos, de los cuales por lo menos uno tiene actividad farmacológica, ¿sí? Pero que se desconoce tanto el tipo como la composición de la mezcla. O sea, lo que quiere decir es que no se conoce la identidad de otros componentes, ni mucho menos su concentración, como es, por ejemplo, la marihuana es un ejemplo de drogas, ¿sí? Bien, entonces, siguiendo con lo que es farmacología, tenemos las principales ramas también de la farmacología, o sea, la farmacología combinada con los aprendizajes de diferentes científicas, generan que diversas áreas que son útiles para descubrir los misterios de las acciones de los medicamentos y que además permiten
a los expertos en el área de salud aplicarla en sus distintos campos de estudio. ¿Para qué? Para idear nuevas terapias, para idear nuevas estrategias y también producciones medicinales que benefician diversos ámbitos de la sociedad y también de la salud humana. Bien, así que vamos a estar nombrando algunas de las principales ramas de la farmacología, como es la posología, farmacología clínica, farmacognosia, biofarmacia, toxicología, bueno, entre otras. Bien, así que vamos a arrancar con una de las ramas de la farmacología, que es la posología. La posología se ocupa de la dosificación, también de la administración de los medicamentos, evaluando tanto lo que es la cantidad, ¿sí?, que se evalúa en mililitros, o también comprimidos, y también el intervalo de tiempo en el que se debe administrar un medicamento diariamente. Bien, sabemos que cada fármaco posee diversas sustancias que al ser administrado en el organismo lo que hace es que permiten prevenir una enfermedad o restablecer sus secuelas. Entonces, por lo tanto, para que se cumplan los resultados requeridos, estos deben ser suministrados con una medida adecuada. Luego tenemos la farmacología clínica, que es una especialidad que se encarga de evaluar los efectos de los fármacos. ¿Sí? También se encarga de incentivar a su correcta utilización en la población en general, en pacientes y en ciertos grupos determinados. Para ello lo que hace es estudia las propiedades de los medicamentos y los prueba en individuos tanto sanos como enfermos, reuniendo obviamente estudios farmacodinámicos, farmacocinéticos y también de farmacovigilancia y reacciones también adversas de las medicinas. ¿Para qué? Para determinar la forma correcta de ingerirlas. Luego tenemos lo que es la farmacotecnia, o también se llama farmacia galénica, que lo que hace es un estudio exhaustivo para determinar cómo deben manipularse los componentes tanto activos e inactivos de los fármacos. ¿Para qué? Para brindar resultados efectivos a los pacientes, los cuales obviamente van a depender de las indicaciones y de la dosis prescripta del especialista. Bien, también es una técnica mediante la cual se transforma a un principio activo, y para convertirlo en un medicamento que al ser consumido proporciona una respuesta terapéutica que es adecuada para el cuerpo. Luego tenemos lo que es la química farmacéutica, que es una rama de la ciencia que se encarga de lo que es el diseño, la producción y también el control de calidad de los medicamentos y sus componentes. Al mismo tiempo, también estudia el proceso de fabricación y clasificación de los fármacos, la actividad terapéutica y clínica que se obtiene con cada medicamento y también las interacciones que pueden presentarse entre ellos. Por otro lado, tenemos la farmacognosia, que es una ciencia que se encarga de analizar diversos principios activos y fármacos de origen natural, incluido también los de origen vegetal, animal y microbiano. El objetivo principal de esta rama es utilizar diferentes recursos naturales
para originar nuevos productos que beneficien a la industria farmacéutica. ¿Por medio de qué? Del estudio de determinadas propiedades, tanto biológicas, físicas, químicas, bioquímicas y obviamente farmacéuticas provenientes de las sustancias naturales. ¿Bien? Entonces, estudia el origen de lo que son las drogas o fármacos. Y en tal sentido, obviamente las drogas pueden ser de origen natural, semisintética y sintética. Las naturales en sí se tratan de drogas que pueden ser utilizadas tal y como se encuentra en la naturaleza o también pueden ser sometidas a procesos de transformación simple. En su mayoría son plantas, ¿sí? Como ejemplo tenemos el opio, la hoja de coca, los hongos alucinógenos, el tabaco, el café, la marihuana, son naturales. Luego tenemos los semisintéticos, que ya son productos farmacéuticos y proceden de ingredientes naturales sometidos a un proceso de transformación química. ¿Para qué? Para potenciar los efectos de sus sustancias. Y como acá tenemos la cocaína, los derivados de la coca, la morfina, los derivados, la morfina derivado del opio. Y por otro lado tenemos los sintéticos o sintéticas, que también son conocidos como drogas de diseño. ¿Sí? Estas se fabrican de manera totalmente artificial, o sea, en laboratorios específicos con base en otros compuestos químicos. ¿Bien? Y en este grupo podemos nombrar las anfetaminas y también los barbitúricos, son sintéticos. ¿Sí? Luego tenemos otra de las ramas, es la biofarmacia, ¿sí? Que se conoce como la rama, obviamente, de la farmacología, que lo que hace es que investiga cada uno de los efectos que posibilitan la formulación física y química de un fármaco. Y el objetivo principal es determinar qué medicamento puede ser consumido al mismo tiempo y cuál es la dosis necesaria de cada uno para poder obtener el mejor resultado de 2 o más medicamentos al mismo tiempo. Para ello se encarga de evaluar cada una de las fases por las que atraviesa el medicamento y una vez que ha sido administrado también. Por otro lado, tenemos la farmacodinámica, que también es una de las ramas de la farmacología que estudia la acción que ejerce el cuerpo humano ante la presencia del medicamento. ¿Sí? Es muy habitual que al ingerir fármacos, estos que hacen interactúen con otros componentes macrocelulares, presentes en nuestro organismo. Y estos componentes afectan y modifican la función del medicamento. Y allí es donde comienzan los cambios fisiológicos y bioquímicos, dando una reacción a ese fármaco. ¿Bien? Entonces, la farmacodinámica se encarga de indagar y evaluar cada uno de estos factores. Por otro lado, tenemos la farmacovigilancia. La farmacovigilancia se define como una actividad que realizan las autoridades sanitarias y otros profesionales de la salud que se encargan de supervisar el consumo de los medicamentos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder detectar, poder evaluar y también prevenir los efectos adversos que puedan generar el uso de tantos medicamentos como vacunas. Bien, en sí el objetivo
de esta rama es identificar toda la información posible acerca de las nuevas reacciones adversas de un medicamento para prevenir posibles efectos adversos en los pacientes. Por otro lado, tenemos la farmacocinética, que es muy similar a lo que es la biofarmacia. Se encarga esta de explicar cada uno de los procesos a los cuales se somete un medicamento, ¿sí? Mientras este medicamento recorre el organismo de uno. ¿Bien? ¿Qué intenta explicar? Intenta explicar en sí, en realidad, el funcionamiento del medicamento en el cuerpo humano, desde que se ingiere hasta que es eliminado del cuerpo por medio de la excreción. Y por otro lado tenemos lo que es la toxicología, que es una ciencia en sí que se encarga de la detección, la prevención y la evaluación de los efectos tóxicos que pueden tener ciertas sustancias a las que constantemente se exponen los seres vivos, ¿sí? Causadas por diversos agentes, tanto químicos, biológicos y físicos. Estos efectos adversos podemos incluir enfermedades, cáncer, daños en el sistema nervioso, hasta la muerte en sí. Bien. Por otro lado, vamos a ver lo que es la acción farmacológica, que la acción farmacológica en sí se define como la modificación de una función orgánica inducida por un fármaco, ¿sí? Entonces, hace referencia a las consecuencias de dicha acción. ¿Bien? El efecto también farmacológico puede medirse estudiando la reacción entre las respuestas y las dosis administradas, y esos efectos farmacológicos pueden ser efectos deseados, ¿sí? Que es principalmente la capacidad del fármaco para producir los efectos que uno busca, y efectos no deseados, que son los efectos no buscados que aparecen tras esa administración de esa sustancia. Bien, luego tenemos el efecto farmacológico, ¿sí? Que son los efectos visibles de esa acción farmacológica. Bien, como por ejemplo tenemos los medicamentos que son para la fiebre. Los medicamentos que son para la fiebre, la acción farmacológica sería la disminución de la temperatura corporal, ¿sí? Y a la vez, también los efectos farmacológicos pueden ser de diferentes tipos. Tenemos efectos primarios, placebos, colaterales, tóxicos y también efectos letales. Los efectos primarios hace referencia a los efectos esperados para ese fármaco en específico. Luego tenemos el efecto placebo, ¿sí? Que se trata de un efecto que no tiene relación con el fármaco. El efecto colateral son efectos generados por las manifestaciones deseadas del medicamento, o sea, de ese efecto primario. El efecto tóxico se trata de efectos producidos por un exceso de la dosis recomendada. Y por último tenemos el efecto letal, que son manifestaciones biológicas producidas por el medicamento que pueden llevar a la muerte del paciente. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que los fármacos han sido ingeridos, inyectados, inhalados o absorbidos a través de la piel, la mucosa sublingual o la mucosa
mucosa que hay en el interior del tórax, la mayor parte pasa al torrente sanguíneo y circulan por todo el organismo. ¿Sí? Hay algunos fármacos que se administran directamente en el lugar donde deben actuar, como por ejemplo son las gotas oftálmicas que se aplican directamente en el ojo. ¿Bien? Entonces el medicamento interacciona con las células o tejidos donde produce el efecto deseado, que son en las zonas dianas, así se llama. ¿Sí? Y esta interpretación se denomina ¿qué? Selectividad. Entonces, la selectividad es el grado en el que un fármaco actúa sobre un sitio determinado con respecto a otro sitio. ¿Bien? Muchas veces uno toma cierto medicamento y nos hemos preguntado cómo sabe dónde tiene que actuar. Es por la selectividad del medicamento. Tenemos también fármacos relativamente no selectivos, que son fármacos que afectan a muchos órganos o tejidos distintos, como es, por ejemplo, la atropina, que es un fármaco que se utiliza como relajante muscular del sistema digestivo, pero también puede producir relajación en lo que son los músculos oculares o las vías respiratorias. ¿Sí? También tenemos fármacos relativamente selectivos, como son, por ejemplo, los antiinflamatorios, no esteroides, o sea, los AINES, como es la aspirina y el ibuprofeno. ¿Sí? Que estos que tienen como diana cualquier área donde exista esa inflamación. ¿Bien? Y por otro lado tenemos los fármacos altamente selectivos, donde afecta principalmente a un único órgano o sistema, como es la dioxina, que se administra para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Afecta sobre todo al corazón. ¿Y qué hace? Este fármaco incrementa su eficiencia de bombeo. ¿Sí? Y por otro lado tenemos también la acción de, por ejemplo, los somníferos, que se dirigen de forma específica a determinadas neuronas cerebrales. ¿Bien? Pero, ¿cómo saben en sí los fármacos dónde tienen que ejercer su efecto? ¿Sí? Y la respuesta la podemos encontrar en la forma en que interaccionan con las células o con las sustancias como son las enzimas. ¿Bien? Por otro lado, también tenemos lo que son los receptores celulares. La mayoría de las células presentan muchos tipos de receptores en su superficie. Un receptor en sí es una molécula con una estructura tridimensional específica que permite la fijación únicamente de sustancias que unen a ella con precisión y del mismo modo digamos, que una llave encaja en una cerradura, para ser más específica. Los receptores en sí lo que hacen es que facilitan que las sustancias naturales, o sea, las sustancias producidas en nuestro organismo, que se encuentran en lo que es el exterior de las células, ejerzan influencia sobre la actividad celular. ¿Sí? Entonces, algunos fármacos se fijan en sí a un solo tipo de receptor, mientras que otros fármacos actúan como si fuera una llave maestra y pueden unirse a diferentes tipos de receptores en todo el cuerpo.
Entonces, la selectividad de un fármaco suele definirse en función de la manera específica en que se fija el fármaco a los receptores. Bien, por otro lado tenemos los fármacos agonistas y antagonistas. Los fármacos agonistas lo que hacen es que activan receptores para producir la respuesta deseada. ¿Sí? Los agonistas convencionales aumentan la producción de receptores activados. Y por otro lado tenemos los agonistas inversos, que lo que hacen es que estabilizan la conformación inactiva del receptor y actúan de forma parecida a los antagonistas competitivos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por ejemplo, muchas hormonas, neurotransmisores y fármacos actúan como agonistas. Por otro lado, tenemos los antagonistas, que lo que hacen es que impiden la activación del receptor. La inhibición de la activación da lugar ¿a qué? A diversos efectos. Entonces, los antagonistas aumentan la función celular cuando bloquean la acción de una sustancia que normalmente disminuye la función celular. Cuando bloquean la acción de una sustancia que normalmente aumenta la función celular, los antagonistas provocan su disminución. Bien, y como les dije antes, los antagonistas de receptores también pueden clasificarse en reversibles e irreversibles. Los reversibles se separan con facilidad de su receptor. Y los irreversibles forman un enlace químico estable, permanente y casi, o casi, mejor dicho, permanente con su receptor. Bien. Luego tenemos lo que es la afinidad y la eficacia. La afinidad es la capacidad de una sustancia química de unirse a un receptor y formar lo que es el complejo fármaco-receptor. O sea, si no hay afinidad, no hay acción farmacológica. ¿Sí? Y la eficacia es la capacidad del complejo tanto fármaco-receptor para producir esa acción farmacológica. Bien, hasta ahí vamos. Luego tenemos lo que son, la forma farmacéutica. Se denomina preparados farmacéuticos o formas medicamentosas, formas farmacéuticas o de dosificación, o simplemente preparados a los productos elaborados a partir de las drogas para poder ser administrados al organismo. Estos preparados pueden tener una o varias drogas y son confeccionados por el farmacéutico o la industria farmacéutica. Sabemos que existen en estados sólidos, semisólidos, líquidos, gaseosos, soluciones, suspensiones, emulsiones o dispensaciones coloidales. ¿Sí? En general, las drogas y preparados poseen tres nombres principales: el nombre químico, el nombre genérico y el nombre registrado. ¿Se acuerdan? Bien. Por otro lado, tenemos los excipientes, que son sustancias inertes que se mezclan con principios activos para conformar los medicamentos y así darles que consistencia, forma, sabor o cualquier otra cualidad que facilite su dosificación y también su uso.
Y estos componentes pueden ser de diferentes tipos. Tenemos colorantes, conservantes, ¿sí? Emulsificantes, saborizantes, sustancias aromáticas o sustancias un poco más simples. También tenemos componentes del recubrimiento externo de los medicamentos destinados a ser ingeridos obviamente por el paciente o administrados de cualquier otra forma, como son las cápsulas de gelatina, las cápsulas rectales. También tenemos los componentes de los parches transdérmicos. Bien. Otros componentes son los reguladores del pH, las mezclas de excipiente, como los utilizados en la composición directa o en el recubrimiento de las formas farmacéuticas orales. ¿Sí? También tenemos otros componentes presentes en el mezclado de compuestos químicamente relacionados, como son los conservantes. ¿Bien? Y lo último son los diluyentes presentes que tienen los fármacos. En general, se considera que los excipientes son inertes. ¿Sí? Si bien es deseable que los excipientes tengan poca o ninguna acción farmacológica propia, algunos pueden tener una acción o efecto reconocido en determinadas circunstancias. Por otro lado, vamos a ver lo que es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad en sí se define como la fracción, o sea, el porcentaje de una dosis administrada de fármaco inalterado que llega al flujo sanguíneo, o sea, la circulación sistémica. Cuando se usa un fármaco, siempre se desea que la sustancia activa, o sea, el principio activo de este fármaco pueda penetrar en el organismo. Sin embargo, para que tenga un efecto terapéutico, no basta con que la sustancia activa penetre en el organismo. La sustancia activa necesita estar disponible en la dosis correcta, en el lugar específico del organismo en la que debe actuar. Y ese lugar específico se denomina lugar de acción. ¿Sí? Además, también lo que es la sustancia activa necesita alcanzar el lugar de elección en un periodo de tiempo determinado y estar disponible en ese lugar durante un periodo de tiempo determinado. Bien, al inyectar, por ejemplo, un fármaco directamente en el flujo sanguíneo, o sea, una inyección, por ejemplo, intravenosa, la biodisponibilidad se define al 100%. Bien, mediante lo que es la inyección, ¿qué sucede? Una sustancia activa alcanza el lugar de acción tras un complejo recorrido por lo que es el flujo sanguíneo. Al evaluar la biodisponibilidad se recopilan muestras de sangre y se determina la concentración de la sustancia activa en la sangre. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la biodisponibilidad será del 100% justo después de una inyección. ¿Por qué? Porque la sustancia activa se administra directamente en la sangre. ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos la bioequivalencia. La bioequivalencia es la relación entre dos preparados del mismo fármaco en la misma forma de dosificación que presentan una biodisponibilidad similar. ¿Bien? Bien.
la biodisponibilidad relativa no se usa únicamente para comparar diferentes fórmulas, sino que también cuando se desea comparar dos comprimidos. Bien, de diferentes, obviamente, laboratorios farmacéuticos con la misma sustancia activa. Ejemplo, el comprimido del laboratorio A es un fármaco genérico, ¿sí? Que se compara con el comprimido del laboratorio B, que es el fármaco de marca, para verificar si el comprimido A es bioequivalente al compararlo con el comprimido B. ¿Sí? Y ahí, ¿qué hace? Se constata la tasa de biodisponibilidad de ambos medicamentos, del laboratorio A y del laboratorio B. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a las formas de administración o las vías de administración. Ya hemos hablado un poco esto en las clases anteriores, ahora lo vamos a ver, así lo culminamos. Tenemos lo que es la vía oral. El medicamento por vía oral se administra por la boca. Es la vía más habitual. ¿Por qué? Porque es una forma que es cómoda y es sencilla de tomar la medicación. También es una forma segura, ¿sí? Porque en el caso de sobredosificación se puede efectuar un lavado gástrico o inducir a la persona al vómito. Como inconvenientes en sí de la vía oral, es que la absorción no es rápida, ¿sí? Sabemos que el intestino en sí es la zona de absorción más importante, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que como inconveniente destacamos que la absorción, no es rápida? Porque parte, ¿sí? Del fármaco puede sufrir procesos de biotransformación en lo que es el aparato digestivo por acción de los jugos gástricos o también por inactivación hepática o por la posible irritación de la mucosa. Bien, las formas farmacéuticas que se toman por vía oral son las cápsulas, los comprimidos, los jarabes, las soluciones, suspensiones, graveas y también los granulados, ¿sí? Sabemos que los comprimidos son la forma farmacéutica más empleada. ¿Bien? Bien. Otra cosa con respecto a los comprimidos que muchos se hacen es si se pueden partir los comprimidos en, eh, en principio los comprimidos en sí se deben tragar enteros, pero se pueden partir aquellos casos que tenga la ranurita, sí, ranura se llama. El comprimido ya venga ranurado, que sí se puede partir, ¿bien? Pero ¿para qué lo partimos? En realidad es para facilitar la administración. Los comprimidos en sí que no se deben partir son los comprimidos con recubrimiento entérico o de liberación retardada. ¿Por qué? Porque
Eso causaría que el principio activo no se absorba correctamente o se inactive. ¿Bien? Otra pregunta que también se hace es, ¿puedo abrir las cápsulas? Las cápsulas también están pensadas para tragarlas enteras. ¿Bien? Pero hay cápsulas, tanto las entéricas o hay que leer si existe información en el prospecto que lo desaconseje, pero en sí se puede. Bien, se puede abrir las cápsulas. Bien. Y por otro lado, también preguntan mucho qué es un comprimido efervescente. El comprimido efervescente se formula con un ácido y un alcali que reaccionan al disolverse en el agua, generando anhídrido carbónico que forma pequeñas burbujas que se van rompiendo, que van rompiendo el comprimido y ayudan a la disolución de lo que es el principio activo y a mantener también su suspensión. Por otro lado, tenemos otra vía de administración que es la vía sublingual, que el comprimido se coloca debajo de la lengua, ¿sí? Es una zona de absorción rápida y debemos dejar que el comprimido se disuelva. ¿Bien? También lo que hace los comprimidos de vía sublingual es que evitan la acción de los jugos gástricos y también la inactividad hepática. Lo que son comprimidos que utilizamos por vía sublingual no se traga. No es necesario tampoco tomar líquidos, ¿sí? Es una vía de urgencia en algunos casos. Luego tenemos lo que es la vía tópica, que el medicamento se aplica directamente en la zona a tratar. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una acción local. ¿Bien? La intención de esta es acceder a la dermis. ¿Bien? Bien. La absorción en lo que es la vía tópica es menor en lo que es la vejez y es mayor en la infancia. ¿Sí? Y la forma farmacéutica para la aplicación por vía tópica, o sea, las más habituales son las soluciones, los polvos, las cremas, los geles, pomadas, lociones, no sé si lo nombré. ¿Sí? Y creo que esto se lo había dicho la clase anterior, pero no estoy segura, que si es lo mismo una crema que una pomada. En realidad no es lo mismo. Las cremas son emulsiones. Las emulsiones son mezclas homogéneas de líquidos, ¿sí? Con agua y el aceite. Y normalmente las cremas tienen dos fases, una acuosa y otra oleosa, mientras que las pomadas carecen de la fase acuosa, ¿sí? Por lo que no puede haber una emulsión. Y tanto las pomadas y los ungüentos están constituidos por grasas. Otras de las vías es la vía transdérmica, que es la que se utilizan los parches transdérmicos para administrar fármacos que pueden pasar a través de la piel. Por otro lado, tenemos la vía oftálmica, que los medicamentos se aplican directamente en el ojo, o sea, se busca una acción local. ¿Sí? La vía biodisponibilidad en sí es muy baja, pero esta vía lo que permite es alcanzar concentraciones de principios activos elevados.
Bien, existe también absorción a nivel de la córnea. Entonces, muy importante ver el envase, ¿sí? Que dice que no debe tocarse el ojo durante la aplicación del fármaco para evitar contaminaciones. Bien, y también vienen en soluciones como son los colirios o también vienen en pomadas. Bien, por otro lado tenemos lo que es la vía óptica. La vía óptica está limitada a la aplicación tópica de un fármaco en lo que es el oído externo. ¿Sí? Solo permite también una acción local. Bien, y la forma farmacéutica empleada en este caso son las gotas ópticas. ¿Sí? Y también es menos frecuente, pero existen formas semisólidas. Por otro lado, tenemos lo que es la vía intranasal, que el medicamento acá que hace actúa en la mucosa nasal. ¿Sí? Se suele aplicar en forma de pomadas o soluciones, o sea, gotas o nebulizadores, y es una de las vías de administración en lo que es urgencias usando un dispositivo atomizador, o sea, un nebulizador. Por otro lado, tenemos lo que es la vía inhalatoria, que la absorción del principio activo tiene lugar a través de la mucosa y los efectos son locales o sistémicos, o sea, generales. El medicamento se administra mediante nebulizadores, ¿sí? O también inhaladores. Los inhaladores permiten el uso de polvo de líquido. Y también tenemos los inhaladores dosificadores presurizados, que lo que hacen es que suministran una dosis con cada pulsación. Otra de las vías es la vía rectal, que se administra un medicamento a través del ano y la absorción por vía rectal es buena al ser una zona muy vascularizada por las venas hemorroidales. ¿Sí? Además, por esta vía se evita el paso por el hígado de la sangre que lleva el fármaco desde la mucosa rectal. Y se utilizan como supositorios y también enemas. Por otro lado, también tenemos la vía vaginal, que el medicamento se introduce en la vagina y la absorción se lleva a cabo a través de la membrana lipoidea. Normalmente se busca que efectos locales, ¿bien? Y se pueden utilizar por esta vía pomadas, comprimidos y óvulos vaginales. También que acá, bueno, en Argentina, como siempre, llegamos tarde, son frecuentes en otros países los anticonceptivos en forma de anillo vaginal. ¿Sí? Estos anillos vaginales casi siempre vienen acompañados de un aplicador, así que es importante, como siempre digo, leer el prospecto para saber usar cada fármaco, pomada o lo que fuera correctamente. Bien, y por último tenemos la vía parenteral, que el medicamento se administra mediante una inyección. ¿Sí? Las más importantes tenemos la intravenosa, intramuscular, subcutánea, pero también existen otras que son menos utilizadas, como es la intraarticular, intraarterial, intracardíaca, la peridural, para las mujeres que vamos a tener cesárea o para algún tipo de cirugía. ¿Sí? La vía parenteral es una vía de urgencia, o sea, la respuesta es muy rápida.
Bien. Con respecto a las más utilizadas, tenemos la intramuscular, ¿sí? Que se aplica directamente en el músculo, ¿sí? Como son los corticoides, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, vacunas. Es de absorción más rápida que, por ejemplo, la subcutánea. ¿Sí? El efecto aparece más o menos a los 15 minutos debido a la vascularización del músculo. Bien, luego tenemos la subcutánea. En la subcutánea la absorción es más lenta. Aquí se aplican lo que son vacunas, heparinas y también insulinas. Bien, la subcutánea se aplica en lo que es la zona de la dermis. Luego tenemos la intravenosa, que la intravenosa es de absorción inmediata. ¿Sí? La aplicación de la intravenosa es mediante que la canalización de una vía venosa periférica o también de un catéter central. Y acá se pasan medicaciones de urgencias, tratamientos de sueroterapia y administración de fármacos diluidos. ¿Bien? Bien. Y por último tenemos la intradérmica, que se utilizan con fines terapéuticos, también fines preventivos o de diagnóstico, con el fin de observar si desencadena una respuesta inflamatoria local, ¿sí? Como son, por ejemplo, las pruebas de alergia, las pruebas cutáneas, y también se utilizan para vacunas. Bien, la intradérmica se coloca en la epidermis, ¿sí? Bien, bueno, me queda para la próxima clase lo que son las normas COFA de la Confederación Farmacéutica Argentina. Y para terminar con este tema, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica también lo vamos a ver la próxima clase. Y si no me equivoco, me faltaría también ver los medicamentos comerciales y genéricos, ¿sí? Que lo vamos a estar viendo el próximo martes, si Dios quiere. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta antes que nos despidamos?